Buenas tardes, maestra y quien vea este video. Mm, Hoy voy a hablar sobre la legislación fiscal en México, su importancia, la jerarquía de las leyes, el gasto público, el cuerpo normativo fiscal, entre otros, que vimos en la clase y forma parte de esta presentación de trabajo final primer parcial. Mi nombre es Ana Jocelyn Puz Alemán, soy de la escuela CECIT 5 del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, sin más, continuamos con la presentación. Estos son los temas que vimos. Primero, vimos qué es legislación fiscal, leyes mexicanas, jerarquía de las leyes mexicanas, gasto público, el principio de legislación fiscal, conceptos principales para leer una ley, leyes mexicanas y su tratamiento en México, cuerpo normativo del Código Fiscal de la Federación. Aquí, leyes mexicanas y jerarquía de leyes no las vimos juntas, las vimos por separado, pero para efectos prácticos de la presentación nos vamos a ver uno seguido del otro. Bueno, en el siguiente veremos qué es legislación fiscal. La legislación fiscal es el conjunto de leyes y normas que regulan el sistema tributario de un país. En nuestro caso, el país es México. Estas leyes establecen obligaciones y derechos a los contribuyentes y definen los impuestos que deben de pagar las personas y empresas al Estado. Este sistema es esencial para garantizar el funcionamiento del gobierno y el funcionamiento de los servicios públicos, como salud, educación y seguridad. Bueno, el siguiente tema sería jerarquía de las leyes mexicanas. Es otro que vimos en clase. La jerarquía de leyes mexicanas en México. Las leyes tienen una jerarquía que garantiza su aplicación adecuada. En la cima está la Constitución Política de los Estados Unidos, que es la norma suprema. En la A continuación se encuentran los tratados internacionales, que tienen un rango superior a las leyes federales. Luego están las leyes federales, como el Código Penal Federal, el Código Civil. Después se encuentran las constituciones estatales y leyes locales, que se rigen en sus respectivas entidades. Finalmente están los reglamentos o normas municipales que regulan los aspectos más específicos. Algunas de las leyes más importantes o relevantes de México son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley suprema que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y la estructura del gobierno. Código Civil Federal regula las relaciones civiles como tratados de tratos, actas de matrimonio, herencias, actas de nacimiento, entre otros. Código Penal y Federal define los delitos y las penas en el ámbito federal. Esto quiere decir los años de cárcel, si son acreedores a una multa, etc. La Ley Federal del Trabajo regula las relaciones laborales y derechos de los trabajadores y empleadores. Código Fiscal de la Federación establece disposiciones fiscales y tributarias en el ámbito federal. Ley del Amparo protege los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a los actos de la autoridad. Gasto público, el principio de la legislación fiscal. Uno de los temas que vimos también en clase. La maestra nos dejó ver un video donde un grupo de personas, bueno, chicos, estaban pensando que en el día no hay muchas cosas que son gratis, según ellos, pero conforme van reflexionando se van dando cuenta que muchas de las cosas que en teoría son públicas, se pagan con los impuestos
de las personas contribuyentes. Bueno, el gasto público. Un concepto clave relacionado con legislación fiscal es el gasto público. Este se refiere al uso de recursos del Estado para cubrir necesidades sociales. La Constitución, en su artículo 31 de fracción 4, establece que los ciudadanos tienen la obligación de contribuir al gasto público. Esto justifica la recaudación de los impuestos, ya que los ingresos se utilizarán para financiar servicios públicos esenciales. Un ejemplo de servicios públicos esenciales podría ser los sueldos de los policías, el alumbrado público, las calles, este, ¿qué más? Podría ser también las tuberías, el mantenimiento de las zonas como los parques, este, mm, entre otros conceptos que podría generar un gasto que se cubrirá con los impuestos. El siguiente tema son conceptos principales para leer una ley. Estos son importantes ya que en la clase vimos el Código Fiscal de la Federación. Para entenderlo, tendríamos que saber cómo leer primero una ley. Bueno, estos son los más importantes a tomar en cuenta para leerla y sería artículo. La unidad básica en la que se dividen las leyes. Cada artículo establece una regla o una disposición. El artículo se encuentra en la parte izquierda de la ley, señalado como artículo 1. Posteriormente se dividen en fracciones o incisos. Son subdivisiones dentro del artículo que detallan o especifican aspectos de la regla establecida. Estos de fracciones también pueden, ¿cómo se llaman? Identificarse con, con números romanos, ya que normalmente es fracción 1, fracción 2 y estas son representadas con números romanos. El objeto. El propósito, la razón de ser de la ley establece que busca regular o proteger. El objeto normalmente está implícito en las fracciones o viene implícito, ya sea que conforme lo leas puedas ver el objeto que tiene el artículo. Siguiente sería sujeto. Las personas, entidades a quienes se le aplica la ley, ciudadanos, empresas, autoridades. Siempre los artículos van a estar establecidos para algún sujeto. Estos van a venir de igual manera como el objetivo, implícitos o explícitos en el mismo artículo. Normalmente no vienen implícitos, sino que vienen explícitos para que no haya ningún tema de confusión. Ámbito de aplicación. El área geográfica, material o personal donde la ley se valida, federal, estatal o municipal. Este viene ya desde el nombre de la ley, por ejemplo, la ley federal de los Estados Unidos mexicanos. Y pero también puede haber otras en las que sea estatal o municipal, pero regularmente viene en el mismo título de la ley. Solamente hay que estar atentos a lo que se refiere al artículo. Vigencia. Indica desde cuándo y hasta dónde está en vigor una ley o parte de ella. Estos normalmente se ven en el lado derecho al fondo de cualquier fracción o artículo. Normalmente viene al final de la fracción donde dice fue derogada o no ha sido derogada. Normalmente viene a la fecha
y el día en el que se expidió o el día de la fecha que va a entrar en vigor, o en su dado caso que fue dado de baja. Bueno, sanción, consecuencias o castigos por el incumplimiento de la ley. Estas no vienen señaladas, así en cambio si tú lees el artículo lo podrás identificar muy fácilmente. Jurisdicción, el poder o la autoridad que tiene una entidad o tribunal para aplicar la ley en un área o asunto específico. Jurisdicción, bueno, esta se puede este, ver, ¿no? Ver o identificar conforme la ley que estés manejando. En este caso, nosotros vemos la ley tributaria, se refiere, se refiere a la jurisdicción de cosa más del SAT. Bueno, exposición o motivos. Sección que explica las razones y objetos detrás de la creación de la ley, aunque no todas las leyes la incluyen. Bueno, en este caso, pues creo que es muy específico. Reglamento. Normas complementarias que detallan cómo aplicar lo establecido en la ley. La ley del ISR tiene otra que es que es otra que en este caso sería el reglamento del ISR. Estas son complementarias como ya lo dijimos, este son en caso de que la ley no especifique, nos podamos apoyar en el reglamento, ya que el reglamento tiene como función complementar la ley. Bueno, eso sería todo por esta diapositiva. Continuemos. Leyes mexicanas y su tratamiento en México. Bueno, en México el tratamiento de las leyes implica varios procesos. Proceso legislativo. Las leyes son creadas por el Congreso de la Unión, que incluye la Cámara de Diputados y el Senado. La propuesta, la propuesta de una ley puede sugerir de diversas fuentes, incluidas iniciativas del presidente y iniciativas de los legisladores. Interpretación y aplicación. Las leyes deben ser interpretadas conforme a la Constitución. En caso de ambigüedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es responsable de su interpretación. Cumplimiento y sanciones. Las autoridades ejecutivas y judiciales son responsables de aplicar las leyes. Las sanciones por incumplimiento pueden variar desde multas hasta penas de cárcel, dependiendo de la gravedad de la infracción. Cuerpo normativo del Código Fiscal de la Federación, CFF. Esas son las siglas del Código Fiscal de la Federación. Es importante que lo reconozcamos porque van a salir de este tema 3 diapositivas. Bueno, el Código Fiscal de la Federación es el cuerpo normativo que regula las disposiciones fiscales en México, principalmente lo relacionado a la administración y recaudación de impuestos a nivel federal. Su estructura está compuesta por diversos títulos, capítulos y artículos que detallan las obligaciones de los contribuyentes y las facultades de las autoridades fiscales. A continuación se describen los principales elementos de su cuerpo normativo. Número 1. Obligaciones de los contribuyentes. El Código Fiscal de la Federación establece las obligaciones fiscales que tienen las personas físicas y morales. Estas incluyen la presentación de declaraciones, el pago de impuestos, la expedición de comprobantes fiscales y el cumplimiento de requerimientos por parte de las autoridades. 2. Facultades de las autoridades fiscales. Se regulan las facultades de las autoridades como la legislación, la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, la determinación de créditos fiscales, la imposición de sanciones de los contribuyentes que no cumplen con las disposiciones fiscales. 3. Medios de defensa del contribuyente. El Código Fiscal de la Federación establece los medios
por los cuales los contribuyentes pueden impugnar relaciones de la autoridad fiscal, como el recurso de renovación y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 4. Créditos fiscales y multas. Regula el proceso de determinación del cobro de créditos fiscales, o sea, impuestos adecuados. El cálculo de multas por infracciones o disposiciones fiscales, además del procedimiento de la notificación y prescripción de estos. Y procedimientos. El Código Fiscal de la Federación también establece los plazos en los que los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones, así como procedimientos administrativos que deben seguir las autoridades fiscales. Disposiciones complementarias. Además de los temas centrales del Código Fiscal de la Federación, regula aspectos como la prescripción de créditos fiscales y la compensación y devolución de los impuestos. En conclusión, el cuerpo del Código Fiscal de la Federación ve las obligaciones de los contribuyentes, las facultades de las autoridades fiscales, los medios de defensa para el contribuyente, créditos fiscales y multas. Y por último, ve los delitos fiscales y las multas para estos. Espero se haya entendido. Conclusión. En resumen, la legislación fiscal es fundamental para el funcionamiento del Estado. Hemos revisado la jerarquía de las leyes de México, la relación entre el gasto público y la recaudación de impuestos, la importancia del Código Fiscal de la Federación y los conceptos clave para entender la normativa fiscal. Comprender estos elementos nos ayuda a cumplir con nuestras obligaciones y participar activamente en la vida cívica de nuestro país. Bueno, esto fue lo que vimos en clase. Esto comprueba que tenemos noción de lo que vimos. También realizamos un juego, lamentablemente ese no lo puedo poner en la presentación, pero fue muy interactivo, ya que hacíamos preguntas y con la respuesta correcta podíamos ayudar a nuestra pequeña rana a llegar al otro lado del arroyo. Muy divertido, y eso hizo muy interactiva la la, la clase y los conocimientos que adquirimos en esta. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos.